Muy bien, estimados estudiantes, eh, vamos a ver en este caso cómo es que la evolución computacional que sucede en los años 70 se da gracias a una arquitectura que nace en el año de 1978, el año que yo nací. Se da una arquitectura que hasta ahora, no sé si ustedes han visto que cuando instalan el Windows sale x86. ¿No? ¿Les has visto? ¿Han visto? Instalan Linux, instalan Windows, sale x86. Ustedes, no sé si en algún momento ustedes se han preguntado, ¿por qué? ¿Por qué es que sale, sí se escucha, ¿no? ¿Por qué es que sale x86? Y es porque eh, fue el microprocesador que en 1978 nace con dos cosas importantes, que actualmente esas dos cosas han evolucionado a los microprocesadores, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que han evolucionado a los microprocesadores? Eh, Primero, la unidad de ejecución, que actualmente nosotros le llamamos la unidad de control, ¿ya? Y segundo, la interfaz de bus, la view, que en este caso es, ¿no? Ahora, estas dos situaciones han sido la base para que hoy en día se hable de microprocesadores pues con alta capacidad de procesamiento. Y aparte de que tuvo la unidad de ejecución y la interfaz de bus, fueron los dos, el tercer elemento es que este procesador de 20 pines, este procesador, perdón, más de 20 pines tenía, este procesador tenía 10 registros para transar sus operaciones entre el procesador y en este caso la memoria caché. Fue aquí en que por primera vez se habla de una memoria caché, ¿ok? Entonces, primero es importante entender, y acá lo voy a poner un mapa mental, quiero poner un mapa mental acá, ya, aquí voy a poner un mapa mental. Primero es importante comprender que en la unidad de ejecución, ya, que en este caso se le llamaba EU, la unidad de ejecución, ya, más, eh, más la view, que fue la unidad de interfaz, en este caso, de transferencia de datos, más la view, fueron la base para generar, en este caso, lo que nosotros hablamos, la frecuencia del reloj. A partir de estos procesadores, se comienza a hablar de la existencia de frecuencias de reloj. Y en las primeras versiones donde existían las frecuencias de reloj, se hablaba de hertz. ¿Por qué? ¿Por qué se hablaba de hertz? Porque fueron que, en este caso, estos procesadores comenzaron a ejecutar procesamientos en paralelo. Y se habla del pipeline. El pipeline es un término muy conocido por nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejecución de nuestros programas en paralelo. Usamos paralelismo, como se llama, ¿no? Entonces, escuchen, con la unidad de ejecución, en este caso, la interfaz de usuario y la memoria caché, se habla, en este caso, del pipeline. Y el pipeline, ya trae consigo, o sea, la base fueron estos dos elementos, y el pipeline trae consigo tres elementos más. La frecuencia de reloj trae la memoria caché y trae un tercer elemento que es, en este caso, la selección del proceso. ¿Ok? Y la selección del proceso se hacía, en esa época se hacía de manera paralela. Pero ¿cuál fue la base, amigos? Fueron estos dos elementos. Actualmente la unidad de ejecución se le llama unidad de control, ¿ya? Entonces, estos tres elementos que nosotros observamos, ¿ya? Pertenecen, en este caso, a la unidad, pertenecen
en este caso al pipeline, ¿ya? Entonces, el pipeline, que es el multiprocesamiento, las primeras versiones de multiprocesamiento trae, en este caso, 3 elementos más. Una vez que ya existía multiprocesamiento, existía frecuencia de reloj, existía unidad de control, existía memoria caché, existía transferencia de datos por buses de datos y buses de direcciones. O sea, quiero que entiendas, todos estos elementos, ¿a partir de qué año suceden? 78. Todos estos elementos vieron nacer a 4 procesos. Vieron nacer a 4 procesos, ¿no? ¿Cuáles fueron? El proceso Fitch, voy a hablar de los más importantes. El proceso Fitch, que es la lectura de la instrucción que viene de memoria RAM. Ojo, la memoria RAM comienza ya a tener un crecimiento bastante, comienza a tener un apogeo con todos estos elementos que estoy explicando, la memoria RAM. Y de la memoria RAM es donde ya la unidad de ejecución comenzaba a leer las instrucciones y decodificarlas, en este caso, al lenguaje de máquina. Recuerden ustedes que las instrucciones vienen en lenguaje natural. Por ejemplo, tenemos el ejemplo tenemos el ejemplo de la programación de similaridad que hicimos. Nosotros, por ejemplo, dijimos, encuéntranos las similaridades entre dos elementos y eso lo traducíamos al final en una operación SOR, ¿se acuerdan? Se traducía en una operación SOR. Entonces, esas similaridades que se traducían, nosotros le llamamos el proceso del Fitch y la decodificación. Luego de la decodificación venía la ejecución de los procesos. La ejecución de los procesos, pues, era llevarlo a la luz, los registros, llevar a la luz la instrucción y ejecutarlo en el ALU. Y ejecutarlo en el ALU. Y el último que vendría a ser el almacenamiento, en este caso, en la caché y en la memoria RAM. ¿Cómo veríamos esto como un diagrama de flujo? ¿No? Tendríamos nosotros la lectura de las instrucciones, ¿no? Tendríamos la lectura de instrucciones, tendríamos la decodificación de las instrucciones, tendríamos la lectura de los registros que son enviados a una loop para ser operados. Ahora, en la versión del 8086 traía 9000 circuitos digitales o con puertas lógicas. Ya traía en esas versiones 9000. Estamos hablando de que el ALU desarrolla sumas y restas. El ALU no hace, por si acaso, multiplicación ni división. Solo hace suma y resta. El SOR es una suma. El AND es una suma. El OR es una suma, ¿no? Entonces, lo que hace el ALU solamente suma y resta. ¿Ok? Listo. Entonces, con esos elementos comenzaron, bueno, a hablarse de la ejecución secuencial de los 4 elementos bien identificados: lectura, decodificación, ejecución y escritura. La lectura y todo eso de manera secuencial en las primeras versiones de procesadores. Pero ya con el pipeline, ¿cuándo es que sucede el pipeline? En la versión 486. En los microprocesadores 486, ya, más o menos la 486 data en los 80, en el 83 más o menos. Con la 486 se comienza a hablar ya del pipeline. ¿Y qué es el pipeline? En el pipeline se habla de la latencia. Eso significa, amigos, eso significa de que si ya teníamos, vamos a poner unas flechitas por acá. Mira, estos dos señores fueron la base de estos 3, ¿ok? Como ya hablamos de los 3, estábamos hablando de los 3 aquí, entonces acá se ingresa un término y ese término se llama latencia. Latencia. ¿Qué es la latencia? Es cuánto demora un proceso. ¿Ya? ¿Cuánto demora un proceso? Por ejemplo, ¿cuánto demora tu algoritmo, en este caso, en ser ejecutado? Entonces, este término se acuña en la 486, ya con frecuencias de reloj y todo eso. En la 486 con el pipeline,
se hablaba del término throughput. Y el throughput es la cantidad de tareas que pueden ser completadas en unidades de tiempo. O sea, ya, ¿y es por qué? Porque ya en los 80 comienza a entrar la internet. En el mundo, al menos en los países desarrollados como Estados Unidos, ya estaba la internet. Y para ellos ya era importante en unidades de tiempo calcular cuántas tareas eran desarrolladas, ¿no? Y es por eso que ingresa ese término throughput. El pipeline, en este caso, ¿qué es lo que hace el pipeline? Comienza a hacer multiprocesamiento. Ustedes pueden ver aquí que existe un paralelismo, ¿ya? Acá existe un paralelismo entre cada uno de estos procesos en cascada, ¿ya? Pero, ¿qué sucedía en esta versión? Acá había un problema. Acá había un problema. ¿Qué sucedía en esta versión? Acá en esta versión, había un error. ¿Cuál era el error de esta versión? El error era que a veces sucedía de que en este proceso, por ejemplo, había un output. Vamos a suponer que un output era X2. Este X2 era importante para la ejecución de esta instrucción. Y como es que el X2 no se había producido en la instrucción 1, entonces, ¿qué sucedía con la instrucción 2? Tenía un stop, ¿no? Ese problema comenzó a verse en esa versión. Entonces, como sucede ese problema, nace la siguiente versión del 486. El 486 tuvo distintas versiones, ¿ya? Yo sí logré trabajar desde una 286, logré trabajar. Cuando estaba en el colegio, yo terminé el colegio, logré trabajar con una 286 en el colegio. En el colegio, en la secundaria, nosotros trabajamos con 286, con 386, me acuerdo. En la universidad, cuando yo estudié el año 95, 96, perdón, los laboratorios tenían full 486, ¿ya? Entonces, en esas versiones, o sea, en la primera versión del 486 ya hacía pipeline, pero había un error, como ya les expliqué, que la producción de algunos datos eran necesarios en las siguientes instrucciones. Entonces, ¿qué sucedía con las instrucciones? Blue, un bloque, un stock, un bloque y se perdía información, se perdía información, se perdía información. Entonces, un error y se perdía información, ¿no? Entonces, para solucionar ese error en la 486 Pipeline, en la versión 486, en la in order, ¿qué es lo que se diferencia? ¿Qué diferencia hay entre la in order y la pipeline processing? Exacto. Entonces, en esta versión agregan un wait. ¿Para qué sirve el wait? Para esperar, o sea, estos waits sirven para esperar que el X2 pueda ser producido e ingrese en la instrucción. ¿Ok? Entonces, en esta in order se ejecuta la instrucción, en este caso, y acá yo he puesto algunos comentarios, perdón. Dice, se ocupa en orden sin importar la cantidad de ciclos que toma, ¿no? ¿Ya? Acá se ocupa de ejecutar las instrucciones en orden sin importar la cantidad de ciclos. O sea, en esta versión, si bien es cierto, se soluciona el problema del X2, pero hay otro problema en que las instrucciones llegaban, se procesaban, llegaban, se procesaban, llegaban, se procesaban en esta versión. ¿Ok? En esta versión llegaban y se procesaban. Y es por eso que en la siguiente versión, que es la versión off of order, ¿a quién le pertenece la versión off of order? A la Pentium 2. ¿Ya? O sea, en la Pentium 2, igual yo también logré ver una Pentium 2, una Pentium 1, ¿no? Una Pentium 3, Pentium 4, ¿no? Y luego me acuerdo que vino el Celeron, el procesador Celeron llegó. Yo tuve un procesador Celeron y el procesador Celeron, la verdad que fue uno de los peores engaños,
En este caso a nosotros los usuarios, ¿no? Porque me acuerdo que compré mi Celeron y solo me duró 2 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran procesadores que recalentaban. Y pues yo soy piurano y pues en Piura pues hace un calor pues que ya te imaginarás. Y en climas muy extremos de calor, esos procesadores fenecían. Generalmente eran procesadores pensados para climas más fríos, ¿no? O que tú le pongas un ventilador, ¿no? O un congelador al lado, ¿no? Entonces, si sucedía esa situación, pues el procesador te duraba, ¿no? Pero en mi caso no sucedió eso, ¿no? Entonces, es por eso que la Celeron fue uno de los procesadores, pues, en cierta medida fue un fiasco. Ahorita actualmente existen versiones de Celeron, pero generalmente las Celeron son colocadas, pues, para personas que, pues, no pueden pagar más de 1.000 soles una lacto. Entonces, yo, por ejemplo, quiero pagar tengo solo 1.000 soles y no tengo más plata, entonces tú te compras una lacto con procesadores Celeron. Actualmente es un procesador barato. Es un procesador barato, ¿no? Ha sido mejorado, sí, ha sido mejorado. Entonces, en la Pentium 2, ¿qué es lo que sucede en la Pentium 2? En la Pentium 2 se mantiene el Way, pero ¿qué sucede? A ver, fíjense ustedes. ¿Qué sucede en la Pentium 2? Acá ya estaba solucionado el X2, de hecho que sí. Acá ya estaba solucionado el X2, estaba mejorado con el Way, ¿no? Pero ahora, ustedes pueden fijarse que acá los SQ son más realistas, miren. ¿Por qué creen ustedes que los SQs son más realistas? Porque acá en la versión of order se decide, dependerá, aquí dice, priorizar, dependerá priorizar la instrucción según la unidad de control en función, ¿qué dice? A la cantidad de ciclos. O sea, en pocas palabras, mientras que en el in order venía una instrucción, venía en la of order, no. Llegaba una instrucción, llegaba otra, y ya de manera inteligente, la unidad de control seleccionaba la más óptima. Por ejemplo, y eso sucede a veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay colas, ¿no? Hay colas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaría ese modelo? Ese modelo es un modelo of order. O sea, cada vez que ustedes vayan a Plaza Vea, ustedes como ingenieros, por eso les digo, ¿quiénes hacen esos diseños de las colas? ¿Quién se encarga de hacer esos estudios de cola? Los ingenieros industriales. Entonces, ahora yo quiero decirles una cosa, por si acaso nuestra carrera en el 92 se llamaba Ingeniería Industrial. No sé si sabías la historia de nuestra carrera en el Perú. Es lo mismo, era lo mismo, ¿no? Porque en realidad, pues en las primeras versiones nos enseñaban procesos. A mí me enseñaron como 4 cursos de procesos, ¿no? Entonces, mi carrera era una carrera, una especie de híbrido entre industrial e informática, ¿no? Entonces, muchos de los modelos computacionales son industriales. Este modelo of order es un modelo industrializado, en donde, pues, cada vez que tú vas a Plaza Vea y la señorita te dice, señor, tú le haces a la señorita, señorita, por favor, según el modelo of order, yo necesito ir a esta cola, ¿no? La señorita, la vas a alucinar, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, sí está. Todo es en paralelo. Lo que pasa es que aquí es más inteligente. Lo que pasa es que aquí en el of order, acá es más inteligente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está priorizando instrucciones con las que menor tiene procesos y las que mayor tiene procesos, ¿no? Si es cierto, de repente hacemos un análisis, se das cuenta, si tú haces un análisis, ¿cuál crees tú que se vería la diferencia acá entre este y este? Entre que aquí hay puntos muertos, ¿no? Acá hay puntos muertos. Entonces, esos puntos muertos sí son mayoritarios en el caso del of order. Eso sí es lógico porque en este caso, en este caso, al mejorar esa lógica,
vas a tener mayores puntos muertos. Mayores puntos muertos. Eso no es bueno. Eso no es bueno tampoco porque tiene CPU libre, ¿no? Entonces, qué es lo que hace? Acá viene todavía un nuevo modelo. O sea, hasta aquí, yo quiero que entiendan algo. A ver, repasemos. Secuencial. A ver, ¿cómo es que llega el secuencial? Vamos, participemos. ¿Cuál fue la base para que llegue? A ver, la pregunta sería así. ¿Cuál fue la base para que llegue el pipeline? Porque los procesos eran secuenciales. A ver, repasemos. Sí se está escuchando, ¿no? Cuando estoy hablando. Sí se escucha, ¿no? Ya. No, a ver, pruébalo una para hablar así, porque no los escuchaba. A ver, mira. Espera. A ver, ¿cuál es la base para que llegue el pipeline? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la base? Ah, exacto. O sea, primero llega la unidad de ejecución, o sea, el 8086 trae la unidad de ejecución y trae la el bus de datos y bus de direcciones. Esas dos cosas. Esas dos cosas, si nos vamos a un mapa mental, escuchen, si nos vamos a un mapa mental, la verdad que acá yo tendría que poner otra flecha. Ya, estas dos cosas, ahí, no sé, ya está. Estas dos cosas traen tres cosas más. Esas tres cosas, ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre tendrían esas tres cosas? El pipeline. El pipeline trae frecuencia de reloj, significa que en el pipeline a las personas les interesaba la latencia. O sea, y ahora, pues actualmente pues aquí no le interesa la latencia, ¿no? Si tu internet de claro, pues si tu internet de casa tiene latencia, pues que lo primero que va a hacer es llamarlo al técnico y si no te lo soluciona, pues adiós, ¿no? Darle de baja, ¿no? ¿No? Porque la latencia, oye, pero en los 70, pues las abuelitas no les interesaba la latencia. Si se demoraba, o sea, no había un jefe detrás diciendo, ya está, ya está, ya está. No, actualmente no es así. La generación que vivimos, imagínate, yo con mi carro voy detrás de una mototaxi, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago es rebasarlo, ¿no? No voy a ir al paso de la mototaxi, ¿no? Entonces, la latencia. Entonces, en el pipeline se habla de latencia. Estos tres originaron ¿qué? Díganme ustedes, ¿qué originaron estos tres? ¿Qué originaron? Luego, ¿qué vino después? ¿Qué vino? El in order, ¿no? ¿Qué trae el in order? Díganme. ¿Qué trae el in order? ¿Ah? No. A ver, revisen. Ahí trae el y, ¿no? Trae el y. Entonces, acá, por eso hagamos el mapa mental. Esto trae el y. ¿Esto qué significa lo del y? Significa que, que el dato, perdón, que el proceso esperaba hasta tener el dato disponible, ¿no? Así sería, ¿no? Hasta tener el dato disponible. O sea, ustedes saben que un proceso no se ejecuta si no tiene datos. Entonces, ¿qué pasaba si no tenía el dato? En la versión del pipeline habían errores, e incluso se perdía información, ¿no? Y es por eso que se hablaba de latencia de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en el in order? ¿Cómo solucionaron el problema en el in order? Se introduce el way. ¿Qué es el way? Esperar hasta que el dato esté disponible. ¿Ok? Y con eso evitábamos perder errores, ¿no? En realidad, el way ayudaba a esperar a que el dato esté disponible. Eso es lo que hacía, ¿ya? Eso está en la 486, ¿ya? En la Pentium 2 sale el off of order, ¿no? ¿Y qué es el off of order? ¿Qué es lo que hace? Exacto. Usando los principios industriales, acá la unidad de control selecciona al proceso
acorde a su latencia y demora y cuánto tiempo tome el proceso, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, aquí en la log of order, selecciona los procesos a ser ejecutados de acuerdo a eso. Lo que pasa que en el log of order, si tú te das cuenta, también hay way. Sigue habiendo el way. Entonces, si hay procesos más largos, o sea, en realidad ya es un tema ya de más inteligente, ¿no? Porque hay un proceso más largo y viene un proceso más pequeño que solamente tiene un producto. Señor, tiene un producto, ya, pum. Simplemente tengo guardado, o sea, no lo pierdo, tengo guardada la información, paso el que tiene un producto y ya lo despaché, ya no está en mi cola. Y sigo, ya no genera tráfico. Y sí, o sea, y gracias por decir eso. Eso significaba de que ya no tenía procesos en pila. ¿Y la pila qué es? La pila es memoria. Y tenía memoria libre para seguir transando. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Eso es importante. Sí. Eso ya es algoritmos, pues. Esa es algorítmica. O sea, por ejemplo, ingresaba un proceso con, vamos a suponer, con 5 tiempos de CPU. Ingresaba un proceso con 2 tiempos de CPU. ¿Cómo lo decía? Eso lo decía, por ejemplo, según la cantidad de tareas que tenía, ¿no? Por ejemplo, si este proceso iba a ser 20 source y este proceso iba a ser 2 source, entonces según eso, la unidad de control tomaba decisiones, ¿no? Ese es un algoritmo. Priorizar. Tomar decisiones y priorizar. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Ese es en la Pentium 2. Bien, pero ¿cuál era el problema acá? ¿Cuál era el problema acá? El problema acá, ¿cuál era? En este caso, ¿no? El problema aquí que teníamos es, miren, ustedes fíjense, los tiempos muertos. Miren los tiempos muertos. O sea, habían tiempos muertos. ¿Ya? Acá habían tiempos muertos, miren. Tiempos muertos. Entonces, como había muchos tiempos muertos, nace el superescalar, la siguiente versión. ¿Ya? El superescalar. ¿Y qué es el superescalar? El superescalar procuró, aunque no totalmente, bajar los tiempos muertos. Y al superescalar se añadió, al superescalar, miren, tenemos aquí, selecciona proceso acorde a su latencia y cuánto tiempo tome. ¿Esto qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era esto? Esto era el, el O of order, ¿no? ¿Ya? Y esto de aquí era el in order, ¿no? O sea, el wait significa que el proceso esperaba hasta tener datos, ¿no? Este sería el in order, ¿no? ¿Ya? Y este de aquí era el pipeline, ¿no? El pipeline. Y este de aquí, uy, perdón, uy, no sé, ¿qué hice? Ya está. Este es el pipeline. Y este de aquí, ¿qué era? Este era la 8086. ¿Ya? Ahora, el superescalar. ¿Qué hace el superescalar? El superescalar soluciona los puntos muertos con multihilos. O sea, en el superescalar se ingresa los multihilos. Profesor, ¿qué son los multihilos? Exacto. Sí, el multihilo. ¿Qué es el multihilo? Lo que pasa es que ya, en vez de hablar ciclos, se hablaba de hilos, ¿no? En la instrucción 1 tomaba un hilo. La instrucción 2 era un hilo. Entonces, ¿qué es lo que trajo
Vean la diferencia entre el out of order y el superescala. ¿Cuál es la diferencia? Dígame. Son juntos. Son juntos. Simultáneos. O sea, ya no existe una cascada. Ya no hay una cascada. Comienzan a ser simultáneos. ¿Ya? Comienzan a ser... ¿Por qué? Porque ya en la Pentium, lo que pasa que lo que pasa que después de las Pentiums, de todas las Pentiums que hubieron, creo que fue hasta la Pentium 5, a ver, ayúdenme a googlear, no me acuerdo. Hasta la Pentium 5 fue. ¿Sí? Hasta el 4 fue, ¿no? Ya. Después de las Pentium comenzó a salir los Dual Core. Los Dual Core. ¿Y cuál fue el boom? ¿Cuál fue el boom de los Dual Core? El boom fue que una computadora podía tener más de dos núcleos físicos. O sea, podía haber dos procesadores. Un procesador podía tener dos procesadores. Entonces ya se estaba hablando. ¿Por qué? ¿Por qué ya se podía hablar de dos núcleos? Por eso se llama dos core, dual core. Dual core, dos núcleos. ¿Por qué se hablaba de dos núcleos? Porque ingresa la tecnología del multihilo, donde ya, o sea, el multiprocesamiento que traía, ejecución en paralelo, pero no inicio en paralelo. El multihilo que trajo, o sea, como aumentó un core más, entonces ya se podía iniciar en paralelo. Y a eso se le llamó el multihilo, ¿ya? Entonces, actualmente pues ya pues estamos hablando de 20, 24 cores que pueden haber en una, hasta más, ¿no? Pueden haber en un procesador, ¿no? Bien, entonces ya en este caso se vienen los multihilos, ¿no? ¿Y qué es el multihilo? Es el inicio en paralelo. Ya, este sería el inicio en paralelo. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Ya, listo. Entonces, estas son las tecnologías que han habido. ¿Ya? Estas son las tecnologías que han habido. ¿Ya? Entonces, acá yo puedo graficar, acá miren, yo puedo graficar el 8086, la arquitectura. Miren, tenemos en la parte derecha la interfaz del view que transa entre la memoria RAM, miren al view, transa, este es el view, transa con la memoria RAM y de la memoria RAM saca las instrucciones, ¿ok? Saca todas las instrucciones y las va a poner en una pila de instrucciones, lo que les decía, ¿no? Acuérdense ustedes que cada instrucción va a estar en una pila, ¿ya? Esas son llevadas a la unidad de ejecución. La unidad de ejecución tiene, en este caso, una memoria caché, y la memoria caché de esta arquitectura era de 16 bits. Cada registro era de 16 bits. Se le conocían como los registros AX, BX, CX y DX. Eran 4 registros. ¿Ok? 4 registros. ¿El AD para qué servían? ¿El AD para qué era? Para almacenar data, ¿no? El B, ¿qué almacenaba? Direcciones, ¿no? Y el C almacenaba datos temporales generados por los loops, ¿ok? Listo. También había una memoria que se encargaba en apuntar a la siguiente dirección o al siguiente dato y era la memoria puntero de índice. Había otra memoria que se encargaba en decirle a la instrucción a dónde iba a guardar la información. Era el puntero de destino. También había otra memoria que se llamaba el segmento del código, el CS, miren a la parte derecha. Y el CS, ahí se encontraban todos los algoritmos que la unidad de control usaba. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, todo lo que ejecuta la computadora son algoritmos. Son los algoritmos que ustedes están desarrollando. ¿Ok? El DS es el segmento de datos. O sea, en la memoria DS se guardan todos los datos temporales que se van obteniendo en las sumas y restas. ¿Ya? Y el IP es la pila de instrucciones. Entonces, si nosotros ya lo vemos desde otra perspectiva, ahí está el chipset del 8086, donde 20 pines están dedicados para datos
Por ejemplo, la A, en este caso, ustedes pueden ver, está dedicada para bus de direcciones y la AD está dedicada para bus de datos. En total hacen 20. Si yo llevo 2 a la 20, ¿cuánto de memoria puedo transar en ese chipset? Puedo transar 1 megabyte. Puedo transar 1 megabyte. Eso significaba que ese chipset transaba 1 megabyte de datos, ¿no? Entre el microprocesador y la memoria RAM, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, un array donde tenemos la dirección de memoria y tenemos la memoria de datos. Y las direcciones siempre son colocadas en hexadecimal. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Sí. Hola, ya. ¿Cómo se haría la simulación? En el aula virtual, ahí está el código, en este caso de Python, ¿ya? En el aula virtual. Ingresen al aula virtual y en el aula virtual hay un documento Word donde ustedes pueden acceder al Python que dice CPU Core 1, ¿ya? Muy bien. Recordemos entonces que la unidad de ejecución, ¿ya? El simulador de la unidad de ejecución, sin tomar en cuenta datos ni instrucciones, ¿ya? En este caso, esta unidad de ejecución no tomaba en cuenta el análisis de los datos y las instrucciones, ¿ya? Y luego con la tecnología en orden, ya bueno, viene el way, ¿no? Ya, bueno. Bien, amigos. Es importante entender este cuadrito de acá. ¿Qué dice este cuadrito de acá? Este cuadrito tengo un proceso, ¿ok? Este proceso tiene, en este caso, instrucción. Mira, proceso 3, instrucción 0, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4. Tiene 5 instrucciones. Y cada instrucción toma un tiempo de CPU. Cada instrucción toma un tiempo de CPU. O sea, la instrucción 0 toma un tiempo. La instrucción 1 toma un tiempo. La instrucción 2, un tiempo. Y cada uno de ellos es ejecutado en un ciclo de reloj. Miren la lógica. Miren la lógica. ¿Ya? Y cada uno de ellos es ejecutado en un ciclo de reloj. A la ejecución de un proceso se le considera toda una interacción cero. ¿Me dejo entender los términos? Interacción 0, proceso 3. El proceso 3 tiene 5 instrucciones, el cual cada instrucción es ejecutada en un ciclo de reloj. ¿Se entiende? La interacción vendría a ser la ejecución del proceso. La interacción vendría a ser el fetch, el ¿qué más sigue después del fetch? El decode, el execute y el write. Todo eso es una interacción. ¿Ya? A eso le llamamos interacción. ¿Sí? Listo. Ahora, como dice el dicho de los años 80, había un noticiero que decía, ojo, pestaña y ceja. ¿Ya? Ojo, pestaña y ceja. Vamos a prestar atención. ¿Ya? Ojo, pestaña y ceja. A ver, miren este array. Ojo, pestaña y ceja. Miren este array. La pregunta es, ¿quién es el primer proceso en ser ejecutado? Ahí están guardados los procesos. ¿Quién sería el primer proceso? ¿Ah? El número 1. ¿Por qué el número 1? Porque es el primero en llegar. Lo que pasa es que acá hay un orden de llegada. El número 1, ¿por qué? Porque es el primero en llegar al CPU. O sea, en la pila de instrucciones hay un orden, ¿ok? Es como, por ejemplo, tengo 6 clientes que van a comprar. Y el cliente 1 es el número 1. ¿Me dejo entender? Fue el primero en decir, atiéndeme a la unidad de control. ¿Quién atiende este array?
la unidad de control. ¿Cómo se llama este array? ¿Ah? El nombre del array es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miren el gráfico en la diapositiva. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Según el gráfico. ¿El qué? ¿Lo dijeron? Exacto. La cola de instrucción. Entonces, este sería la cola de instrucciones. ¿Ya? Listo. La cola de instrucciones. Entonces, la pregunta sería, el número 1, ¿qué proceso es? ¿Qué nombre de proceso sería? El número 1. Entonces, aplicamos los conceptos de estructura de datos. Proceso 1, proceso 2, proceso 3, perdón, disculpen, proceso 0, proceso 1, proceso 2. ¿Cuál es el nombre de ese 1, del cliente 1? ¿Cuál sería su nombre? Proceso 3. ¿Quién sigue después de proceso 3? ¿Quién sigue? Proceso 4. Luego, ¿quién sigue? Luego, ¿quién sigue? Proceso 1, proceso 2. ¿Quién sigue? Proceso 5. ¿Y quién sigue? Excelente. ¿Se dejó entender? ¿Se entiende? La cola de instrucciones. ¿Se entiende? Listo. Entonces, el cliente 1, ¿qué proceso es, Pablo? Proceso 3. ¿Por qué proceso 3? Porque está puesto en la posición 3. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió? ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron? Un like. Levanten un like. Y el que no levanta, ¿qué hacemos? ¿Ah? Sí, claro. Porque es el primer cliente en llegar. O sea, lo que yo quiero que tú entiendas ahorita es que acá hay un proceso algorítmico. El número 1. ¿Ya? Exacto. Listo. Ahora, la pregunta es, atención, yo quiero que les he dicho, pestaña, ojo y ceja. Por eso también estoy grabando esta clase, ¿ya? Esta clase después la voy a subir a mi canal de YouTube, ¿ya? La voy a subir a mi canal de YouTube. ¿Ah? Sí, sí, para que me sigan. Escuchen, amigos. Escuchen, por favor. ¿Cuánto de CPU va a necesitar el proceso 1? Aplicamos estructura de datos. ¿Qué proceso era el proceso 1? ¿Qué proceso era el proceso 1? 3. 3, ¿no? Perdón. Proceso 0. Proceso 1. Proceso 2. ¿Cuánto de CPU va a necesitar el proceso 3? 5 ciclos de reloj. Proceso 2. ¿Cuánto necesitaría el proceso 2? ¿Cuántos ciclos? 2. Proceso 5. ¿Cuántos ciclos de reloj necesitaría? 1. Proceso 3. ¿Cuántos de CPU? Proceso 3. Perdón, estoy hablando piedras. Proceso 1. ¿Cuántos ciclos? 3 ciclos. 3 ciclos. ¿Me dejo entender? Correcto. El proceso 3. Este es el proceso 3, ¿correcto? Hasta ahí entendemos. ¿Cuánto de CPU necesito? Aplicamos estructura de datos. Proceso 0. Proceso 1. Proceso 2. Proceso 3. ¿Cuánto de CPU necesitamos? 5. El proceso 1. ¿Cuánto de CPU necesita? 3, correcto. Ahora un like. ¿Entendieron? Un like. ¿Ya? Por eso es que en el 92 nuestra carrera nace como ingeniería industrial, porque todo este floro que estoy hablando son conceptos industriales.
Nuestra carrera tiene mucho que ver con el proceso industrial. ¿Ya? La estructura de datos es un curso que viene, cuyo origen de la estructura de datos es de ingenieros industriales. Que, ¿ah? No. Lo que pasa es que tu carrera en el siglo XXII, que estamos llegando al siglo XXII, con la quinta revolución, tu carrera pues son 180 grados de lo que era el 92, pues. Ahora el análisis, incluso el análisis de algoritmos, tiene un análisis matemático distinto al análisis matemático que existía en el 92. Muy distinto. Las teorías son las mismas, pero muy distinto. ¿Ya? Por eso es que no podemos quedarnos en el pasado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Todo entendible? Yadira, ¿se entendió? ¿Todo entendible? Muy bien. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer en en esta tabla, miren, ¿qué es lo que hago en esta tabla? ¿Ya? ¿Qué es lo que hago en esta tabla? Miren. Miren, el proceso 3, ¿cuántos CPUs necesitaba? 5, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Ahí están los 5. ¿Ya? ¿Pertenece a qué interacción? 0. ¿Cuántos ciclos de reloj? 5. ¿Ok? ¿Quién sería el siguiente proceso? El 4. ¿Quién está en espera? El 4-2. Si nos vamos al algoritmo, ¿quién estaría en espera? El 4. ¿No? El 4. ¿Con cuántos de CPU? Con 2. Ese proceso está en espera. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Listo. Entonces, ahí tenemos el algoritmo. Entonces, esta parte de aquí, ¿qué es lo que hace? Hace un ordenamiento. O sea, lo que pasa es que este array está desordenado. Entonces, tienes que ordenarlo. Y el array ordenado sería este de aquí. Y lo ordenamos. Y todos estos for de aquí es para recorrer tanto el array. Estos for recorren el array de llegada como el tiempo de CPU. Recorren eso. ¿Ya? Y al final tenemos un proceso. ¿Ok? Listo. Tarea. Ahora sí viene la práctica. Ustedes generen. Adelante, adelante. Ustedes generen un array propio y hagan toda la corrida. Vamos. Y escúchenme. Si es que pueden desde Python imprimir la tabla sin necesidad de hacerlo en Excel, excelente, hagan. ¿Ya? Vamos a hacer la práctica. ¿Mm? Sí, ahorita. Sí, esa es la práctica. Muy bien, vamos a continuar explicando la siguiente parte, que es bueno, hemos dicho la simulación de un core que recibe un array y los tiempos de CPU, los cuales van a ser ejecutados secuencialmente. ¿Ok?
van a ser ejecutados secuencialmente. Lo primero que se recorre es el array de instrucciones. En este caso, bueno, le estoy poniendo un límite de 7. Puede ser más. Luego recorre el array de ciclos de reloj. Recuerden que por cada instrucción existe un número de ciclos de reloj. ¿Ya? Y acá va a preguntar si el ciclo de reloj corresponde al proceso correspondiente para imprimirlo, ¿no? Y aquí, este for de aquí, este for j, acá recorre el array, aquí recorre la instrucción. Aquí recorre los ciclos de reloj para hacer un match, para hacer un match entre, en este caso, los ciclos con con la instrucción. Y aquí este force lo que va a hacer es recorrer cada ciclo. O sea, si ustedes se fijan, imprime cada ciclo, cada running, ¿no? Cada ciclo lo está imprimiendo. ¿Ok? Entonces, y para validar algún exception, recuerden ustedes que va a recorrer, en este caso, va a recorrer el 4, por ejemplo, ¿no? El 4 tiene, en este caso, el 4 que es el proceso de llegada, 0, 1 y 2, ¿no? Tiene en este caso 6 ciclos, ¿no? Entonces va a ejecutar 4, 1, 4, 2, etcétera, ¿no? Entonces cuando quiere ir más allá, o sea, por ejemplo, el 5 ejecuta, ¿no? Que tiene un ciclo de reloj. Cuando termine de ejecutar 5.0 y quiera ver si hay otro proceso más, entonces no lo va a encontrar, va a generar un exception. Y para controlar ese exception, nosotros trabajamos con este de acá, ¿no? En el caso del core 2, nosotros tenemos igual el mismo array de llegada. Y lo que hacemos es que el primer proceso a ser ejecutado le vamos a llamar el proceso pivot. Y debe contener cuántos ciclos de reloj existan en el resto de procesos del array. En este caso hay 3, 2 más son 5. O sea, 5 procesos que quedan fuera del 1. Y por lo tanto este 1 debe de tener 5 ciclos de reloj, ¿no? Procesos 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Tiene 5. ¿Por qué tiene 5 ciclos de reloj? Porque son 5 procesos que están quedando en el array. ¿Ya? A ese se llama el proceso pivot. Igual como el anterior, se hace un ordenamiento del array. Acá hace un recorrido general. Recorre primero cuántos ciclos de reloj tiene, ¿ya? El proceso pivot. Recorrido general del proceso pivot, ya, acá. Ese for de ahí está recorriendo este de aquí. 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, ¿ya? ¿Ok? Este for de aquí recorre, en este caso, el, el proceso siguiente, que es el P4, ¿ya? Y este for de aquí recorre los ciclos de reloj. Ciclo 1, ciclo 2, ¿ya? El tercer for, que es el for K, recorre los ciclos de reloj. El for J recorre el proceso siguiente y el primer for recorre el proceso pivot. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a poner. ¿Ya? Recorre recorrido general del proceso pivot. ¿Ya? El segundo for recorre el segundo proceso que se ejecuta. El segundo proceso que se ejecuta. ¿Ya? Y el tercer recorre los ciclos de reloj. Recorre los ciclos del reloj del segundo proceso. ¿Ok? Así sería. ¿Ok? Y bueno, al igual que el anterior, se aplica un try catch.